Muy buenas amigos, ¿cómo están? Por acá les voy a hablar un poco sobre la historia y fundación de Roma y su evolución política y social. Empezaré hablando sobre la historia. Se dice que Roma se fundó a las orillas del río Tíber, rodeada de 7 colinas. Fue fundada tras la unidad de varias tribus, etruscos, latinos y ciberos, por el 753 a.C., pero mucho antes, en el 1000 a.C., aproximadamente se asentaron multitud de pueblos, entre los desembocaduras del Tíber y la actual Nápoles. Estos pueblos estaban envueltos en continuos conflictos, guerras y trifulcas. A pesar de provenir todos del pueblo hermanos, su convivencia era complicada. Uno de estos pueblos con mayor población e importancia fue Alba Longa, y precisamente de este pueblo se cree que partieron los futuros fundadores de Roma. La región de la Lacio por aquella época estaba abarrotada de poblaciones independientes que competían y luchaban entre sí. El pueblo latino y el sabino decidieron unirse para ser más fuertes frente al resto. A esta unión se adhirió más tarde el pueblo etrusco, creando un reino mucho más avanzado que el resto, que fue capaz de someter a las poblaciones circundantes y expandirse cada vez más hasta llegar a la Roma por todos conocida. Como ven por acá, relata la leyenda que fue un 21 de abril del 753 a.C., cuando los gemelos Rómulo y Remo fundaron la ciudad eterna, Roma. La fecha exacta fue inventada por un historiador romano, quien recogió en un relato la mezcla de las leyendas griega y romana sobre el origen de la ciudad. Conforme a esta, el origen Eneas habría arribado a la costa de Italia tras la caída de Troya, fundando una ciudad, o Alba Longa, origen del pueblo romano. El último rey de la misma, Numitor, fue detronado por su hermano Amulio, quien además obligó a su sobrina a hacerse sacerdotisa virgen. Sin embargo, el dios de la guerra le engendró en ella 2 hijos, Rómulo y Remo, a los que Amulio mandó a matar, pero fueron llevados y dejados en la orilla del río Tíber, y los gemelos sobrevivieron gracias a una loba que los amamantó, y luego fueron criados completamente por unos pastores. Y a pasar el tiempo descubrieron la verdad y acabaron con el rey Amulio, restituyendo a su abuelo en el trono. Tras ello fundaron una nueva. Tras una disputa de los hermanos por los muros de la nueva ciudad, Rómulo mató a Remo, dando apenado a la misma el nombre de su hermano muerto. Romano. La etapa de la historia romana en la que Roma fue gobernada por emperadores. Estos implantaron el gobierno absoluto, concentrando en una persona todos los poderes, político, administrativo, religioso y militares. Esta etapa se inició en el año 29 a.C. con el gobierno de Augusto Octavio y concluyó con Rómulo Angustulo en el año 479. Evolución política a lo largo de su historia. Roma atravesó por las siguientes etapas: la monarquía, la república y el imperio. Evolución social en Roma. Existieron 3 clases sociales: la clase superior, los patricios; la clase inferior, los plebeyos; y una clase intermedia, los clientes. Imperio romano. La etapa de la historia romana en la que Roma fue gobernada por emperadores. Estos implantaron el gobierno absoluto, concentrando en una persona todos los poderes, político, administrativo, religioso y militares. Esta etapa se inició en el año 29 a.C. con el gobierno de Augusto Octavio y concluyó con Rómulo Angustulo en el año 479. Evolución política a lo largo de su historia. Roma atravesó por las siguientes etapas: la monarquía, la república y el imperio. Evolución social en Roma. Existieron 3 clases sociales: la clase superior, los patricios; la clase inferior, los plebeyos; y una clase intermedia, los clientes.